Continuando con el estudio de las reglas de derivación, vamos a seguir con la derivada de y arco secante de x. Bueno, para resolver esta derivada vamos a aplicar secante a ambos lados, sería la secante de y. Secante de arco secante de x es x. Y aquí podemos derivar implícitamente. La derivada de secante de y es secante de y por tangente de y. Como estamos derivando con respecto de y, o sea, de la variable y, multiplicamos por la diferencial de y la derivada de x es 1. Si nosotros despejamos la derivada, tendríamos 1 sobre secante de y por tangente de y. Pero resulta que pues esta derivada está en función de y. Nosotros tenemos la derivada original en función de x, así que hay que dejarla en función de x. Para ello vamos a utilizar una identidad trigonométrica en la que interviene la secante de y, que sería secante al cuadrado de y es igual a 1 más tangente al cuadrado de y. Si sabemos que la secante de y es x, entonces aquí sería x al cuadrado. 1 más tangente al cuadrado de y. Si despejamos tangente de aquí, tangente de y, vamos a ver que se puede escribir tangente de y en función de x como la raíz de x al cuadrado menos 1, que ya podemos reemplazar acá. Sabemos que la secante de y es x por la equivalencia de tangente o en función de x, que sería la raíz de x al cuadrado menos 1. Y esta sería la derivada de y arco secante en función de x. Pero vamos a generalizar esta regla de derivación para el arco secante. Recordemos que podemos generalizar tomando el argumento, haciendo del argumento, aquí en este caso es x, este caso particular ya no va a ser x, sino va a ser una función el argumento. Entonces la derivada de arco secante de una función es igual a 1 sobre la función por la raíz al cuadrado de la función menos 1, y esto multiplicado por la derivada de la función, o sea, haciendo una regla de la cadena de su argumento. Pues reescribiendo esto se podría ir en el numerador, la derivada del argumento, podríamos ponerlo acá, sería así, la derivada del argumento, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo la derivada con respecto de x del arco secante de 5x al cuadrado, esta derivada, pues arriba iría la derivada de la función, que sería del argumento, que sería 10x. Acá abajo la función 5x al cuadrado por multiplicado por la raíz de la función x al cuadrado, esto elevado al cuadrado, menos 1. Esta aquí sería la solución de arco secante de 5x al cuadrado. Fíjense que arriba va la derivada de la función, abajo va la función que multiplica la raíz de la función elevada al cuadrado menos 1. Vamos a continuar con la última regla de derivación de las funciones trigonométricas inversas, que sería el arco cosecante. El arco cosecante de x. Si aplicamos la cosecante a ambos lados, cosecante de x de y, en este caso sería cosecante de y es igual a x. Porque la cosecante del arco cosecante nos queda x. Aquí derivamos implícitamente, sabemos que
La derivada de la cosecante es cosecante de y por cotangente de y multiplicado por el diferencial de y. La derivada de x es 1. Y aquí ya podemos despejar y', que sería 1 sobre, y sería negativo todo, quedaría por el menos de acá de la derivada cosecante de y por cotangente de y. Fíjense que la derivada que obtuvimos está en función de y. Tenemos que utilizar la identidad trigonométrica que nos sirva para poder sacar una equivalencia en función de x. Nosotros sabemos que la cosecante al cuadrado de y es igual a 1 más la cotangente al cuadrado de y. Fíjense que la cosecante sabemos que es x al cuadrado. Entonces de aquí podemos despejar ya la cotangente. Si nosotros despejamos la cotangente de y aquí, nos quedaría la raíz de x al cuadrado menos 1. Y fíjense que podemos hacer el reemplazo acá en la derivada negativa, por supuesto. La cosecante de x es x, la cosecante de y tiene una equivalencia de x, por la raíz de x al cuadrado menos 1, que es la equivalencia de la cotangente de y en términos de x. Entonces ya tenemos aquí la derivada del arco cosecante. Fíjense que podemos generalizar esto como lo hemos hecho en varias de las derivadas de este tipo. La derivada de arco cosecante de una función sería la derivada de la función arriba por la función, esto negativo, por la función que multiplica a la función al cuadrado menos 1. Fíjense que podemos hacer un ejemplo para cerrar con este tipo de derivadas. La derivada de arco cosecante de, por ejemplo, de 2x. Entonces, si vamos a derivar esto, iría menos, o sea, del menos, podríamos ponerlo este menos, cualquier lado igual afecta el menos, sería menos. Arriba, la función es 2x, arriba iría la derivada que sería 2, abajo la función 2x por 2x elevado al cuadrado menos 1. Entonces aquí, así estaría derivado la función arco cosecante de 2x, aplicando esta regla de derivación que nosotros la obtuvimos por medio de algunas demostraciones.